La guerra ya se había prolongado durante 12 años como guerra plena. Es una salida, pero no se podía buscar una salida sin un resultado. Ante la circunstancia se llega a un punto de inflexión, es decir, que cambian todas las variantes, todas las condiciones para sentarnos a negociar de verdad. Ese es el momento en el cual empieza ya una negociación. La Asociación de Veteranas de El Salvador y la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador presentan Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Esta serie recopila momentos históricos y trascendentales de la Guerra Civil de El Salvador, contadas desde las voces, luchas y experiencias de mujeres veteranas con una visión intergeneracional para que sus luchas y experiencias se conozcan, generen reflexión y sobre todo para no repetir la historia. Cada episodio es un aporte al reconocimiento de la participación de muchas mujeres durante el conflicto armado y una contribución a la memoria histórica de nuestro país. Los acuerdos de paz de El Salvador pusieron fin a 12 años de guerra. Fueron firmados entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Los acuerdos de paz fueron el resultado de un largo proceso de negociación entre el gobierno y el FMLN, que se había iniciado a mediados de la década de los 80. Los primeros encuentros de diálogo se desarrollaron en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984. Algunos de los acuerdos que se firmaron tras las negociaciones fueron instalación de la Comisión de la Verdad, creación de la Policía Nacional Civil y la Academia de Seguridad Pública, y la suspensión de reclutamiento forzoso para la Fuerza Armada. Además, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral para elecciones libres. También se legalizó al FMLN como partido político. Firma de los acuerdos de paz. Para este episodio nos acompaña Marisol Galindo y Marielos Pérez. Alba Marisol Galindo, nacida en Sonsonate en el año 1950, se incorporó al movimiento revolucionario en 1975, siendo parte del FAPU. En 1977 se incorporó al ERP y fue militante hasta el final de la guerra en enero de 1992. Realizó trabajo político de organización tanto en las zonas urbanas como rurales y en la fase de la lucha popular como en el periodo de guerra en las montañas. También desarrolló misiones en el campo internacional, representando al FMLN guerrillero. Fue integrante de la dirección político-militar del ERP. También nos acompaña Marielos Pérez. Marielos es una joven activista feminista que desde muy pequeña ha estado vinculada a la historia de la guerra civil y los acuerdos de paz a través de los relatos compartidos por su madre, que participó en el proceso revolucionario. Actualmente trabaja en Alerta Raquel, una iniciativa de asociación Ixchel, desde donde acompañan a las madres buscadoras. En este episodio hablaremos sobre la firma de los acuerdos de paz. Agradecemos a Marisol Galindo y Marielos Pérez, quienes nos acompañan esta mañana. Buenos días, un gusto estar acá y hablar de algo tan importante como el acuerdo de paz. Buenos días, también para mí es un gusto estar acá y poder conversar. Gracias a ambas. Yo soy Clancy Rosa, periodista feminista y activista, y estaré moderando este programa. Preguntarle, Marisol, los acuerdos de paz han sido importantes y fundamentales para la construcción de la democracia en El Salvador, pero para usted, ¿qué significado tienen los acuerdos de paz desde la postura de Marisol Galindo? Fue una manera de encontrar una salida y un resultado. La guerra ya se había prolongado durante 12 años como guerra plena y veníamos desde el año 70 en una lucha en ascenso. El país en general había sufrido unos niveles muy altos de desgaste en muchos aspectos. Entonces es una salida, pero no se podía buscar una salida sin un resultado. Por lo tanto, le da el valor y el sentido a la lucha que el pueblo emprendió en esa época. Ahora, Marielos, como activista joven, ¿qué significa para vos los acuerdos de paz? Para mí los acuerdos de paz significan el reconocimiento de nuestros derechos, también tener la oportunidad de hablar sobre ellos, ¿verdad? De hablar, de luchar, también de juntarnos con otras
hablar sobre eso, también organizarnos, acompañar también a otras familias que también no tienen el conocimiento sobre sus derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es esto, la oportunidad y el derecho de juntarnos. Marisol, los acuerdos de paz se firmaron en 1992, pero antes hubo una serie de negociaciones. ¿Nos puede hablar un poco sobre este proceso, cómo se construyó y si usted también participó en algunos de estos diálogos históricos previos a los acuerdos de paz? Todas las personas que estábamos involucradas en las organizaciones guerrilleras, pues estábamos informadas desde el punto de vista que era un enfoque político fundamental de la guerrilla desde el principio, la posibilidad de encontrar una solución a través de la negociación. Entonces, sí estábamos informados de lo que estaba pasando, aunque no participáramos directamente. El FMLN guerrillero siempre tuvo como una posibilidad la salida a través del diálogo y negociación, ¿verdad? No solo del diálogo, porque una cosa es dialogar y otra cosa es negociar, ¿verdad? De hecho, todo el trabajo de la Comisión Político-Diplomática del FMLN-FDR estaba dirigido precisamente a crear a nivel internacional una correlación de fuerzas favorable en apoyo a la plataforma política del FMLN-FDR para buscar la salida negociada. La primera vez que se hace un planteamiento es en 1984, en septiembre del 84, que es cuando se da el primer encuentro en La Palma. Todavía en esta época hacen una celebración, la comunidad de La Palma celebra haber sido la cuna del diálogo y de la paz, ¿verdad? Entonces, dijéramos que el antecedente de los diferentes momentos en los cuales se fue desarrollando la posibilidad de una salida negociada para la guerra en El Salvador fue cuando en 1981 se sucede lo que se llama la Declaración Franco-Mexicana, que fue cuando el gobierno de México y el gobierno de Francia reconocen al FMLN-FDR como una fuerza beligerante. Esa es una categoría, dijéramos, política diplomática, en el sentido de que estaba aceptando que el FMLN y el FDR eran fuerzas políticas que representaban a una parte del pueblo. Y se estaba reconociendo que en el conflicto que había en El Salvador, el FMLN-FDR era una de las partes. Eso primero le da un gran respaldo a la fuerza insurgente, representante de los intereses populares, que era como nosotros nos veíamos y nos planteábamos, y además habíamos surgido en la realidad salvadoreña por esa razón, porque considerábamos que representábamos los intereses y las ambiciones, los anhelos del pueblo salvadoreño, de los cambios que había que hacer. Y eso significaba ese compromiso, esas responsabilidades, pero también ya empezar a desvirtuar lo que siempre quiso hacer el gobierno de El Salvador, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, que era que las fuerzas guerrilleras éramos unos terroristas. Esa declaración franco-mexicana dejó sentado que había otros a nivel del mundo que nos veían diferente. ¿Usted ya estaba en el proceso revolucionario cuando sucedió la declaración franco-mexicana? Sí, yo me había incorporado así ya orgánicamente en 1975. Y ya en el año 81, cuando sucede la declaración franco-mexicana, pues yo ya era parte completa de la guerrilla, pues del ERP, estaba incluso ya a nivel de puestos directivos, ¿verdad? ¿Y cómo recibieron ya desde lo personal las emociones de recibir también esa declaración? Bueno, quizás importante comentar de que en ese momento precisamente yo estaba en México, porque en ese año 81 a mí me delegaron
funciones en lo que llamamos el frente exterior, que era todo el trabajo que hacíamos de solidaridad para buscar la solidaridad de los pueblos y a nivel político-diplomático para lograr el apoyo de los gobiernos y de las fuerzas políticas. Entonces yo estaba en México y por supuesto fue, como le digo, un punto de inflexión en relación al posicionamiento que tenía la guerrilla salvadoreña a nivel internacional. Ahí ya se nos reconocía como una organización representante de intereses populares, una fuerza política que contaba con un ejército popular. Súper interesante también porque justamente en estos momentos y en estos contextos que seguimos construyendo también solidaridades y tejiendo redes, ¿no? También es algo que ya se ha hecho en el pasado y es una tarea muy importante que ustedes tenemos una larga experiencia y tradición en eso, ¿verdad? En buscar el apoyo y el respaldo internacional para nuestras luchas y eso hay que seguirlo desarrollando. Claro, gracias. Marielos, preguntarle también cómo estos acuerdos de paz han contribuido al trabajo que se realiza desde las organizaciones. Por ejemplo, el trabajo que realizan ustedes en Asociación Ishel, en una estrategia quizá específica como Alerta Raquel, por ejemplo. Yo todo esto lo conozco por mi mamá y entonces hablar también un poco sobre que hemos acompañado también a otras madres buscadoras en marchas y yo las acompañaba y yo decía, estas mamás llevan tanto tiempo buscando a sus desaparecidos de la guerra y lo siguen haciendo, ¿verdad? Y siguen buscando. Y a mí me parece también increíble, sorprendente, no sé, que yo ahora estoy trabajando en eso también, acompañando en Alerta Raquel y desde Ixchel, ¿verdad? En esta iniciativa que se llama Alerta Raquel, que es un proyecto que acompaña a familias y víctimas de desaparición forzada. Es triste también, ¿verdad? Es triste que estas generaciones de la guerra todavía siguen buscando a sus desaparecidos, porque ahora también es esto, ¿verdad? Que nos hemos juntado con estas madres que buscaban. Ahora las madres de la actualidad se han juntado con ellas para seguir buscando. Entonces es esto de reconocer también nuestros derechos, pero reconocer también de que nos lo siguen violando, ¿verdad? Yo quisiera, Marisol, también preguntarle sobre el aporte que las mujeres dieron a ese proceso de paz, a ese proceso de construcción de acuerdos, porque quizás más adelante vamos a abordar un poco de que se habla mucho de que las mujeres no estuvieron presentes en las negociaciones en el sentido de lo que se acordó, pero en el proceso de construcción de esa paz, ¿desde dónde construyeron ustedes en ese momento? Bueno, sí hubo mujeres participando en las mesas de negociación, ¿verdad? Hay 2 firmantes, que son Ana Guadalupe Martínez y Nidia Díaz, que eso sí son las 2 únicas mujeres firmantes por parte de las fuerzas insurgentes. Por parte de la fuerza gubernamental no hay ninguna mujer que haya firmado, ¿verdad? Por lo menos ahí salimos algo bien regular, o por lo menos estábamos, ¿verdad? Cuando en 1990 empieza el proceso ya real de negociación, todo lo que había habido antes, el 84, el 86, el 87, el 89, que habían habido diversos momentos de reuniones, había sido diálogo, pero en ningún momento había estado planteada negociación. Es decir, hablar de que el gobierno estuviera dispuesto a escuchar la plataforma política por la cual estábamos peleando. Porque, pues sí, nosotros no andaba, la guerrilla no andaba ahí en los montes porque le gustaba andar acampando, pues, por 3 o 4 años seguidos, ¿verdad? Sino era una lucha del pueblo respaldada por una fuerza que tenía capacidad militar. Entonces, cuando ya se define la situación que después de la ofensiva de 1989, la que es conocida como al tope y punto, que es cuando queda como muy claro que el ejército de El Salvador, ni siquiera con todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con toda la asesoría militar del ejército de los Estados Unidos, habían sido capaces de derrotar a la guerrilla. Porque la ofensiva del 89 es una demostración
de fuerza y la capacidad que la guerrilla tenía de incluso incursionar en las grandes ciudades. Entonces, después de dejar claro que para nada estamos derrotados los guerrilleros, entonces empieza ya un escenario en el cual el gobierno ya tenía una decisión de negociar. En el 89. Después de la ofensiva del 89, o sea, dijéramos en el 90. Ahora, también hay que decirlo porque es importante que esa decisión también tenía que ver con la coyuntura internacional, ¿verdad? Con el hecho de que se había desarticulado el campo socialista, ya había caído lo que se llamaba el muro de Berlín, se había desintegrado o estaba en desintegración la Unión Soviética. O sea, esto es geopolítica, pues, pero no podemos negar que nuestra lucha en El Salvador tenía una fuerte influencia de la geopolítica de ese momento. Entonces también ya había esa visión en Estados Unidos de desmontar los conflictos en Centroamérica. Y eso significaba que el ejército de El Salvador y el gobierno de El Salvador ya no iba a contar con el $1,500,000 diario que el gobierno de los Estados Unidos le daba al gobierno de El Salvador en ayuda militar y ayuda económica para que funcionara. Ante la circunstancia se llega a un punto de inflexión, es decir, que cambian todas las variantes, todas las condiciones para sentarnos a negociar de verdad. Ese es el momento en el cual empieza ya una negociación. ¿Y cómo Marisol considera que en esas negociaciones estuvo presente las demandas de las mujeres? Porque creo que esa es como una de estos temas pendientes de repente. Bueno, las demandas de las mujeres son las que quedamos a deber, ¿verdad? Porque el acuerdo de paz claramente no tiene un enfoque de género. De hecho, la plataforma política de la guerrilla no incluía el enfoque de género porque en ese momento no era ese un enfoque político. No estaba en la agenda, por lo menos de los países de América Latina. Es posible que en Europa ya estuviera, pero en El Salvador no. Y las mujeres que participaron en diferentes momentos de la mesa de negociación, lo hacían no por el tema de mujeres, sino por el tema en el que estaban. Por ejemplo, hay una compañera que ella era jefa de uno de los ejércitos guerrilleros. Y a la hora de discutir sobre el cese al fuego, porque para el cese del fuego, cuando entró la paz de veras, que fue en el 92, había un plan especial de lo que se llama el cese de fuego. Y ahí una mujer estuvo negociando esos términos, que es la comandante Nazonia Medina, pues, ¿verdad? A ella le tocó esa parte. También hubo otras mujeres en las mesas de negociaciones. Por ejemplo, entiendo yo que en la parte de las reformas electorales estuvo Norma, que con una trayectoria electoral muy grande, pues, y así en la parte económica también hay otras compañeras que participaron. Es decir, que hubo mujeres en las mesas discutiendo temas específicos. Lo que sí quedó muy claro y muy asentado es que el acuerdo de paz significa una refundación de la República, como se llamó en su momento, porque generó las condiciones para que empezáramos a vivir en el país una democracia representativa, ¿verdad? Con elecciones limpias y participativas, con un desmontaje de la predominancia militar sobre la seguridad ciudadana, ¿verdad? Desaparecer los cuerpos represivos y crear la Policía Nacional Civil y reducir el ejército de 84,000 a 20,000. Todos esos fueron resultados concretos. Marielos, frente a lo que Marisol nos plantea,
¿Qué pensás de toda esta situación en la que también desde los últimos años, desde los movimientos feministas, digamos, hay una demanda específica por los derechos de las mujeres? ¿Cómo contribuye esa parte, ese trabajo previo? Bueno, me parece muy interesante la información porque, por ejemplo, en la pregunta esta de que si las mujeres participaron o no en este proceso, entonces mi mamá se mira como participante, ¿verdad? Porque estuvo en la guerra. Hay muchas historias que ella me cuenta, pero claro que tuvo otro espacio, ocupó otro espacio diferente, ¿verdad? Entonces, y eso también de reconocer la lucha de las mujeres, ¿verdad? De siempre reivindicar sus derechos y que siempre han estado siendo las mujeres las que buscan cumplir con sus derechos. Ahora, en mi trabajo igual, son las mamás las que buscan. Y antes también eran las mamás las que buscaban. Entonces, el trabajo de las mujeres siempre ha estado ahí. Como constructoras también de paz, sí. Pues, porque una cosa, como decía Marisol, es quienes firman y todo el trabajo que hay de las mujeres involucradas en todo el proceso de construcción de paz, ¿verdad? Es que por eso les hablaba de la canción esa que se llamaba Vamos ganando la paz. Porque la idea era que la paz es algo que se gana, igual que los derechos. Pues. O sea, ningún derecho lo podemos lograr sin luchar. El acuerdo de paz abrió las condiciones para que todo el pueblo tuviera posibilidades de organizarse, seguir luchando sin ser reprimido. O sea, la libertad de expresión y de organización fue uno de los derechos más importantes que se logró completamente. Incluso una Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. Pues. Sí, y justo también creo que la participación de mi mamá también me abre camino a mí, ¿verdad? Para seguir aquí reivindicando mis derechos. Claro. Reconocer también es el trabajo. Así es. Claro, porque podemos ver todo esto como un camino, ¿verdad? En el que vamos a seguir y las que ahora estamos en esto, también estamos dando otras, abriendo más ese caminito para otras. Yo también, Marisol, quisiera preguntarle, porque como el tema que nos convoca ese día son los acuerdos de paz y el tiempo es corto, ¿verdad? Pero preguntarle a usted sobre su opinión sobre algunas expresiones que se dicen sobre los acuerdos de paz en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, que los acuerdos de paz ya están agotados, que habría que hacer nuevos acuerdos, y también en el contexto que estamos viviendo con discursos oficialistas, que por ejemplo los acuerdos de paz no sirvieron para nada. Bueno, yo soy de las personas que pienso que nada es para siempre, todo cambia, es lo único constante, el cambio, ¿no? Entonces, con ese pensamiento básico, en lo que hay que hacer, después de 30 y pico de años de un acuerdo de paz, lógico que las cosas necesitan revisarse y actualizarse. Mi respuesta sería sí, hay que revisar el acuerdo de paz, pero para hacerlo mejor, para que se alcancen las cosas que quedamos debiendo, como ya dije, y que ahora las podamos insertar para seguir avanzando. Pero lo que ahora tenemos es la negación. E incluso para muchas personas es retroceso en los derechos ganados como resultado de la lucha del pueblo que desembocó en un periodo de paz y democracia a través de una negociación, pero después de 20 años de guerra. Sí respaldo y pienso que es importante es primero, que el acuerdo de paz tiene que ser bien conocido por las actuales generaciones para que se den cuenta que es una base sólida construida por el pueblo, por la sangre del pueblo. Entonces, que sobre esa base se hagan todos los ajustes que sean necesarios. Y esos nuevos enfoques son enfoque de género, diversidades sexuales, el tema internacional y la articulación. Todas esas nuevas visiones son las que habrían que incorporar en un ejercicio de a 30 años de los acuerdos de paz, revisarlos, mejorarlos y avanzar. Entonces, las generaciones actuales, desde mi punto de vista, tienen ese gran reto, desafío, que es
no permitir que la sociedad salvadoreña retroceda en el avance democrático. Entonces lo que necesitamos es nuevas generaciones organizadas, comprometidas, reclamando la libertad que se ganó con el acuerdo de paz y mejorar todo. Ustedes como veteranas, o sea, lo que yo he conocido y las he visto organizadas en la asociación, me parece que ya es una apuesta también de mirarse, ¿no? Desde ese nuevo enfoque de género. ¿Cómo fue que ustedes decidieron organizarse? El sector veteranos de guerra se organiza inicialmente en el 2010. Uh-huh. O sea, 18 años después de que se firma la paz. Antes de eso, no habían organizaciones de veteranos de guerra. Luego pasan, imagínese usted, desde el 2010 hasta el 2019, 9 años de experiencia en las asociaciones mixtas. Uh-huh. Entonces, después de 9 años, nos cae el 20 de que es de más. Ahí nunca vamos a lograr visibilizar la participación y el aporte de las mujeres en el proceso. Uh-huh. O sea, ya con conocimiento de causa, 9 años después, dijimos, se necesitan hacer asociaciones de mujeres veteranas de guerra. Porque solo así vamos a tener la fuerza para poder trabajar por visibilizar y que para la historia quede registrado el papel de nosotras las mujeres en el proceso. Porque si no va a quedar igual que en la independencia nacional, pues que dicen que la fulanita de tal bordó la bandera. Ajá. Y que la otra llevó unos papeles para no sé dónde. Y cuando usted empieza a investigar, se da cuenta que eso no es cierto. Que hubo mujeres hasta fusiladas. Sí. ¿Verdad? Que participaron en la independencia nacional. Pues nos dimos cuenta que estábamos corriendo el mismo riesgo. Uh-huh. El riesgo de quedar el esfuerzo de las mujeres, que éramos, cuando se termina la guerra y se firma la paz, más o menos un 35% de la fuerza que se estaba desmovilizando, es decir, que el 35% de los guerrilleros desmovilizados éramos mujeres. Sí. En diferentes tareas, a diferentes niveles, etcétera. Uh-huh. Y que estábamos a punto de cometer o de tener el mismo resultado histórico de que el rol de las mujeres y los aportes quedaran sin conocerse. Así es que, por un lado, nacimos una asociación y por el otro la otra, pero las dos teníamos el mismo enfoque. Y por eso fue que cuando nos juntamos, decidimos hacer o formar lo que se llama Juntas Veteranas, pues. Uh-huh. Que es una alianza de las dos organizaciones y que estamos 1000% comprometidas con lograr que quede escrito y documentado el papel de las mujeres en el proceso. Marielos, como ya vamos finalizando, y has escuchado pues lo que nos ha planteado Marisol, ¿qué pensás también de toda la lucha que las mujeres estamos dando, seguimos dando, y el compromiso también como nuevas generaciones con lo que está diciendo Marisol? Lo importante es conocer esos acuerdos. Sí, es importante siempre reconocer nuestra memoria histórica, a las mujeres que lucharon antes, ¿verdad? Porque como decía antes, fueron las que nos abrieron camino y que por ellas estamos acá también en estos espacios. Decidimos también organizarnos, ¿verdad? Por las luchas de mi mamá, de otras mujeres que también en aquellos tiempos estuvieron organizadas y quizás no reconocían que lo estaban, ¿verdad? Porque mi mamá, yo ahora hablaba con ella en la mañana sobre las preguntas y le hice una pregunta y me dice, pero decime, ¿quién dice que las mujeres no participaron? Me dice, porque ella se reconoce, decime, y ella siempre me ha contado y por eso yo también siempre he tenido esa duda, porque ella siempre me ha contado historias de su participación, ¿verdad? Claro. Muchas cosas que me ha contado. O sea, reconocer que vengo de esta memoria, ¿verdad? Reconocer que vengo de este trabajo y también seguir abriendo espacios para otras mujeres, ¿verdad? Siempre esto es una línea, ¿verdad? De mujeres que han transformado y que siguen luchando por sus derechos y por seguir teniendo espacio en la historia. Las organizaciones feministas, por ejemplo, ¿cómo podemos
¿Qué acciones concretas podemos hacer para aportar a esta difusión de los acuerdos, a la memoria también? Mucha gente, con el hecho de que a Monseñor Romero lo hicieron santo, creen que con ir a poner una candelita al altar ya están reivindicando, ¿verdad? Hacerlo santo de alguna manera para cierto sector significa un poco como desmovilizar, ¿me entiendes? Porque ya suficiente con que le vayamos a poner la vela. Es igual con la memoria histórica. Nos podemos quedar yendo al monumento del Parque Cuscatlán el 1 de noviembre a decir, bueno, es el Día de los Desaparecidos, ¿verdad? Llevamos flores y todo. Eso es importante hacerlo, pero lo importante es que tengamos los lineamientos de lucha por los cuales vamos a seguir. Lo que necesitamos es movimiento social, sociedad civil organizada, con sus plataformas y sus puntos de lucha muy claros, definidos, y su estrategia de cómo van a seguir luchando por ellos. Los ambientalistas por el tema ambiental, las mujeres por los derechos de las mujeres, la comunidad de la diversidad sexual por sus propios enfoques, los campesinos a seguir luchando por sus temas. Eso es lo que necesitamos. Un movimiento social en las calles con planteamientos claros y con decisión de seguir adelante. Esos sectores que han mencionado, pues allí están, o sea, hay organización, ¿no? Y ahí de repente hay marchas por aquí, por allá, pero está bien, porque de repente también tenemos como esto de querer ver a todo el mundo junto, y si no estamos juntos no estamos haciendo nada, pues. El momento de la unidad llega cuando tiene que llegar. O sea, según parece en este momento lo que necesitamos es lograr la voluntad de todos estos sectores a que sea el momento de la lucha. Y el momento de la unidad, pues esperamos que en su momento haya un punto en el que eso sea una necesidad y una realidad. Muchas gracias, Marisol y Marielo. Les agradecemos mucho. Hemos llegado ya al final de este episodio. Gracias también a quienes nos escucharon y a todo el equipo que hace posible este podcast, que ustedes no lo están escuchando ni viendo, pero aquí está William, Adrián y también Yoshi García, que nos están apoyando. Nos escuchamos en el próximo capítulo, así que por favor no se pierdan el próximo capítulo, porque aquí vamos a seguir hablando y vamos a seguir construyendo memoria desde las mujeres que vivieron y han sido parte y constructoras de esta historia. Comparte este podcast con tus contactos, familiares y personas más cercanas, que los relatos de las mujeres en tiempos de guerra y los caminos de esperanza se multipliquen. Esta serie es un esfuerzo realizado en conjunto con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.